Hace varias semanas se fueron a La Habana dos importantes congresistas del Partido Demócrata. Uno de ellos, el representante Jonathan L. Jackson. Él es el hijo de Jesse Jackson, un líder político, también religioso de Estados Unidos, que hizo bastante por el acercamiento y por las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y su hijo trata de seguir la estela de su padre. Bueno, el otro día tenía una agria discusión con la neofascista o con la fascista integral María Elvira Salazar, esta que pide la sangre para el pueblo cubano y la asfixia total. Ha dicho incluso que, bueno, que el pueblo cubano tiene que sufrir, las madres tienen que sufrir para alcanzar la libertad, ¿no? Y que espera que el sufrimiento sea corto. Bueno, esta sinvergüenza y esta criminal, esta nazi, le rebatía a este digno representante del Partido Demócrata de Estados Unidos, Jonathan Jackson, le rebatía y le decía que había ido a Cuba para hacer luego propaganda del régimen. Y dice Jonathan Jackson, no estoy en el negocio de la resurrección, por lo que en lugar de debatir sobre Castro, porque ella estaba todo el rato con Castro, Sí, Fidel no, Castro. Fidel Castro falleció, desgraciadamente, ya hace 10 años. Hay que recordárselo. Invito a la congresista Salazar a trabajar juntos para poner fin al castigo colectivo de Estados Unidos, asociarnos con el pueblo cubano y los grupos de la sociedad civil y buscar una resolución diplomática hacia la normalización que beneficie tanto a estadounidenses como a cubanos. Y es que hay muchísima gente en Estados Unidos, mucha gente que está por la labor precisamente de la relación entre ambos pueblos, entre ambos gobiernos, por la inversión, incluso si quieren negocio. Hay sectores económicos y empresariales de Estados Unidos que hace años estarían dispuestos a invertir en Cuba, y en Cuba lo pueden hacer. Hay unas reglas claras, las mismas para todo el mundo, y lo pueden hacer. Pero ¿qué es lo que le impide esto? Le impiden las propias leyes del bloqueo. Este bloqueo que apoya a pies juntillas representantes fascistas como María Elvira Salazar. Bueno, es que has mencionado persona, es persona, no, todavía es persona. Bueno, es, como se dice, no. Objetivamente sí. Es difícil calificar a alguien así. Es difícil calificar a alguien nacido en el planeta Tierra que diga que para que Cuba sea libre tienen que morir 1 millón de personas. O sea, el expresar eso ya retrata en toda su dimensión, en todas sus aristas, lo que es ese ser nacido en esta tierra. María Elvira Salazar, o en María Elvira Salación, como dice el guerrero, bien dicho, hablando de eso. ¿Qué sabe esa señora de Cuba? ¿Qué sabe esa señora del alma, de los sentimientos del pueblo cubano? No sabe absolutamente nada, nada. Es una fiel servidora de los intereses de los imperiales. O sea, tú dijiste nazi, bueno, es más que eso, más que eso. No tiene ninguna idea de lo que, del alma del pueblo cubano, de los sentimientos, del corazón del pueblo cubano. No sabe lo que es la solidaridad. Y es la persona que dice, no, libertad. No, ningún pueblo, escucha bien, señora, escuche bien, ningún pueblo de este mundo puede pensar que va a recibir libertad del mayor criminal de la historia de la humanidad, que son los Estados Unidos de América. Los únicos, por cierto, hay que recordarlo, que lanzaron 2 bombas atómicas sobre la población indefensa de Japón. Ya cuando Japón no era peligro para nadie, ya estaba derrotado de la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima y Nagasaki. Pero había que probarlas. Había que probarlas. Donde casi 200.000 personas desaparecieron de golpe.
aparte de las consecuencias posteriores. Millones de personas. De personas. Entonces, alguien que dice que tiene que morir, pero ¿por qué tiene que morir? Los ciudadanos de un pueblo libre e independiente, ¿por qué tiene que morir? Tiene que morir, dice 1 millón de personas. Y eso lo ha repetido otra gente de esta mafia política allí, en el sur de la Florida. Y se dice que sí, y están presionando y presionando al presidente Donald Trump de que sí, que haga la inversión. Pero ¿qué se creen esta gente? ¿Qué se creen esta gente? Que no hay... Estamos en un momento que la ley, no hay ley. Sin ley, pero bueno, en consecuencia habrá respuesta. En consecuencia habrá respuesta, porque nadie tiene autoridad para lanzar una campaña y una guerra contra un país independiente soberano, más un país pequeño, una isla con 100 millones. Hay que ser cobarde, hay que ser realmente un cobarde para formar toda esta parafernalia en contra de un país que lo que brinda es solidaridad a los pueblos, amor a los pueblos, que es el pueblo cubano. Ese es el pueblo cubano. Entonces, ¿qué justifica eso? ¿Qué justifica? Se han envalentonado con el éxito, entre comillas, que tuvieron en Venezuela, secuestrando al presidente legítimo de ese país, Nicolás Maduro. Si creen que ya con eso ya es un avance para seguir violando los derechos, flagrantemente los derechos humanos de los pueblos. Son hipócritas, son cínicos, son mentirosos. Arreglen los problemas que tiene en su propio país, arreglen los problemas que hay en Estados Unidos. No hay una ciudad de Estados Unidos, no hay un estado que no tenga problemas, principalmente el problema de las armas. Claro, no se resuelve porque hay politiqueros que lucran y están vinculados al negocio de las armas y lucran con ello, pero tienen muchos problemas ahí en Estados Unidos. ¿Por qué no se dedican a resolver sus problemas? Que ya los cubanos y cubanas sabrán cómo ir resolviendo los suyos. Claro, con paz. Con paz, no con bloqueos. ¿Por qué no levantan el bloqueo? Uno dice, no, que la culpa la tiene esta dirección, que no, parece que ellos creen que son analfabetos, ¿no? Que el presidente Díaz-Canel es analfabeto, el equipo de gobierno, no. Quiten el bloqueo, levanten el bloqueo para que vean. ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué no se atreven a ver realmente lo que es Cuba? No, bloquean, hacen un daño tremendo y después critican. Y hay estúpidos y estúpidas que se van con esa bola y dicen, no, la culpa la tiene el comunismo, la culpa la tienen los comunistas, como dice una, la culpa la tienen los comunistas. No, la tiene una guerra impuesta ilegalmente por la potencia más criminal de la historia desde 1959, podemos decir.